Hola, soy Claudio. Bueno, ya estuvimos viendo en GIMP cómo abrir archivos, ¿sí? Estuvimos viendo la interfaz, cómo acomodar la interfaz a nuestros gustos y preferencias y nuestras comodidades. Y ahora lo que vamos a hacer es ir viendo de a poco las herramientas que nos ofrece GIMP. Primero vamos a ver las herramientas de selección. Y fíjense que a diferencia de Inkscape, que está la herramienta de selección, acá les hablo de las herramientas de selección. ¿Por qué? Porque en la parte, recuerden, esta es la columna de la izquierda, es la columna de las herramientas y abajo las propiedades u opciones de cada una de esas herramientas. Vamos a ver que tenemos distintas herramientas de selección porque nuestro trabajo es con archivos distintos a los vectorizados con los que trabajábamos en Inkscape, ¿sí? Vamos a ver que tenemos acá la primera herramienta que vamos a encontrar, arriba a la izquierda, es herramienta de selección de rectángulos, ¿sí? ¿Qué hace esa herramienta de selección de rectángulos? Hacemos clic ahí. Acá abajo nos van a aparecer opciones que después chusmearemos más en detalle más adelante. Y lo único que tenemos que hacer es, fíjense que el cursor cambió, la forma del cursor cambió, y vamos a hacer clic en alguna parte y arrastramos haciendo un marquito para que seleccione una parte de la imagen. Suelto y queda conformado el marco con líneas de puntos que se mueven. Líneas de puntos, líneas de trazos, ¿sí? También cada ángulo, cada vértice del rectángulo tiene la opción de poder cambiar el tamaño para poder agrandar o achicar, ¿sí? O también podemos ir a alguno de los lados y hacer que ocupe más. Por ejemplo, ahora yo quiero que seleccionar esta parte bien celeste del cielo. Bueno, entonces, más o menos. Y vamos a agarrar un poquito más de acá. ¿Está? Entonces ahí yo ya seleccioné esa parte de la imagen. Por eso es que las selecciones en mapas de bits son distintas a las imágenes vectorizadas. ¿Por qué? Porque las imágenes vectorizadas están compuestas por un montón de objetos. En nuestro caso, toda la imagen es un solo objeto y a ese objeto le tenemos que seleccionar algunos pedacitos, ¿sí? Le tenemos o le queremos seleccionar algunos pedacitos. Después vamos a ver qué hacer con esas selecciones. Pero sigamos primero con las herramientas. Si a mí no me gustó seleccionar esta parte del cielo y en realidad quería seleccionar esta vaquita que está acá abajo del árbol, entonces simplemente hago clic fuera de la selección que ya hice acá, se borra la selección anterior y ahora selecciono la vaquita. Fíjense que si yo aprieto la tecla suprimir, se elimina lo seleccionado. Recuerden, siempre viene en nuestra ayuda el querido control Z, el deshacer, ¿sí? Pero para que vean que a partir de la selección, GIMP va a empezar a trabajar o a hacer todas las indicaciones que nosotros le digamos sobre esa selección, hasta que le digamos basta y seleccionemos alguna otra cosa. Acá hay otra herramienta de selección que es la de la selección elíptica, ¿sí? La selección elíptica hace lo mismo que la anterior, nada más que lo hace con círculos, si queremos, o elipses. Tiene las mismas herramientas de agrandado achicado, para estirar y aplastar, ¿sí? Bien. Ahora tenemos esta otra herramienta que se llama herramienta de selección libre. ¿Qué es la herramienta de selección libre? La herramienta de selección libre es para dibujar lo que nosotros queremos seleccionar. Fíjense, yo de vuelta el cursor cambió y ahora es un lacito
Voy a hacer clic acá, clic acá, clic acá, clic acá, clic acá, 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 acá. Y cuando vaya al primer clic que hice, me va a cerrar la selección. Entonces ahora tengo seleccionado el lago. ¿Cómo sé si lo tengo realmente seleccionado? Aprieto suprimir. ¿Ven? Va hacia un lago. ¿Sí? Control Z. Ahí está. ¿Ah? Es la forma más fácil de saber si está realmente seleccionado. Pero igualmente se ve todas las líneas de trazo moviéndose lentamente alrededor de lo seleccionado. ¿Sí? Entonces, con esta herramienta de selección, hacemos un dibujo, contorneamos lo que queremos seleccionar. Después hay otro que es la varita mágica. ¿Sí? Esto significa selección difusa o también lo podemos llamar selección por color. Por ejemplo, yo llevo el cursor y hago un clic acá en este cielo que había seleccionado la otra vez. Me seleccionó todo el sector en donde aparece ese cielo que yo seleccioné. O sea, en donde aparece ese cielo, la parte del azul. ¿Sí? Donde coincide ese azul, eso lo selecciona. Fíjense que acá las nubes blancas y esta parte del cielo que no es tan azul, no lo seleccionó. Solamente selecciona lo que es del mismo color donde yo hice el clic. ¿Ah? Si yo quiero agregar más partes a esa selección, aprieto la tecla Shift, la tecla de la flechita para arriba de las mayúsculas, y voy agregando partes a esa selección. Cosa que, ¿por qué? Porque la selección se hace sobre un color. Con Shift voy sumando, le digo, y además, agrégame esto. Y además, agrégame esto. Y además, agrégame esto. Entonces voy ampliando la selección, en este caso del cielo, que quiero elegir. ¿Está? Cuando estoy conforme, suelto la tecla Shift y ya tengo toda esa parte del cielo seleccionada. De vuelta. Suprimir. Ah, mira, me comí todo ese cielo. ¿Sí? Control Z y ahí está. Hay otra herramienta que se llama seleccionar por colores similares. ¿En qué se parece o diferencia con la varita? Es que me va a seleccionar todas las partes que encuentre ese color, incluso fíjense, entre las ramas del árbol, y colores similares. Similares quiere decir que, bueno, si hay un celeste y hay un celeste un cachito más clarito, ese celeste también lo va a seleccionar. En cambio, si hay un azul, no. ¿Se entiende? Y eso, desde acá, desde las herramientas de selección, podemos decirle qué tanto queremos que seleccione, qué tan parecidos queremos que sean los colores. Esto en el umbral, ¿sí? Por ejemplo, podemos decirle, bueno, mira, yo seleccioné nubes, yo quiero que selecciones las nubes y quiero que selecciones un poco más. Entonces, ahí se nota que seleccionó bastante más. Fíjense cómo yo toqué esto, ¿sí? Y lo corrí, este umbral. Vamos a abrirlo un poquito más para que se note. Acá tienen un porcentaje de umbral, ¿sí? Y si yo bajo esa diferencia, vamos a bajarlo de acá. Ahí. A ver qué hace. Y ahí ya se achicó bastante.
Pero fíjense que yo acá en el lago, en la lagunita, yo no había hecho clic y sin embargo encontró un tono parecido y también lo seleccioné. ¿Sí? Entonces, con estas herramientas podemos nosotros ir seleccionando distintas partes de la imagen. Ahora, ¿qué hacemos con esas distintas partes de la imagen? Bueno, vamos a ver después que hay otras herramientas de selección, ¿sí? Pero fíjense que acá, abajo de las herramientas, está el color del primer plano, dice, pulse para abrir el diálogo de selección de color, y un color de fondo activo, pulse para abrir el diálogo de selección de color. ¿Qué quiere decir? Que si yo hago clic acá, me va a permitir elegir un color. Por ejemplo, yo quiero uno así violeta, púrpura. Bueno, voy a elegir uno más o menos oscurito, una cosa así. Y lo voy a pasar a esta parte, acá a los colores seleccionados. Le doy a aceptar. ¿Y qué va a hacer eso? Esto me va a permitir, si yo elijo, por ejemplo, el tachito de relleno, la herramienta de relleno, me va a permitir llenar todo lo seleccionado con ese color. ¿Sí? Si yo quiero, ¿y para qué sirve el otro color? El otro color sirve para decirle qué color queremos que quede si borramos. Hay otra herramienta acá, que es la herramienta borrador, que si yo la selecciono y lo paso, fíjense que va a borrar solamente lo que yo seleccioné, no estoy borrando ningún borde del lago ni nada. ¿Sí? ¿Y qué color va a dejar? Y el color que yo elegí acá, que es el blanco. Si yo en vez del blanco quiero que quede, no sé, amarillo, aceptar. Entonces ahora voy a borrar de vuelta. Y borra dejando un amarillo. También puedo borrar acá. Fíjense que solamente borra dentro de lo seleccionado. No va a tocar nada de lo que yo no haya seleccionado. Entonces la selección sirve también para eso. Miren, yo acá voy a ponerle amarillo al fondo a través de las hojas. ¿Sí? O sea que puedo tocar esos detalles y no va a tocar absolutamente nada de la parte en donde se vea, donde no haya seleccionado. ¿Ah? A esto, después más adelante vamos a ver que con más trabajo se lo llama máscara. ¿Sí? Entonces podemos nosotros usar una máscara para retocar, modificar, corregir o lo que sea una parte de una fotografía sin tocar siquiera las otras partes. ¿Está? Y ahora me quedó todos los puntitos, todo lo que estaba por acá seleccionado, todo me quedó amarillo. Entonces, con la herramienta de relleno, yo relleno con el color que me figura acá arriba, adelante, digamos, ¿sí? Que se llama el color del primer plano. Y con el borrador, ¿sí? La gomita de borrar, si la selecciono, borro y va a quedar el color que está acá abajo.
Fíjense que nosotros podemos intercambiar los colores, ¿sí? Los podemos convertir en blanco y negro, como querramos, como estaban en principio, ¿no? Como era predeterminado. También podemos, si queremos, seleccionar, acá tenemos pinceles, ¿sí? Y esos pinceles le podemos decir que tenga una forma determinada. Por ejemplo, yo le puedo decir que tenga una forma de estrella. ¿Sí? Bien. Voy a seleccionar un color. Ahora va a ser qué sé yo, un verdecito. No, a ver acá, vamos a elegir otro. Sí, un verdecito claro. Vamos acá, aceptar. Que quede verde. ¿Está? Y voy a elegir una herramienta que es el pincel. El pincel normalmente va a tener la forma de un pincel, ¿sí? Pero acá yo se lo cambié. Yo le puedo decir que tenga forma de puntito, que tenga forma de línea. Entonces voy a trazar con ese pincel, ¿sí? Y fíjense que comienza con el color del primer plano y termina con el color de fondo. Si yo le cambio la forma al pincel por una estrellita, comienza como una estrella verde y termina con un color de fondo, con el color de fondo. Yo quiero que esté todo verde. Bueno, elijo el mismo color para los dos. ¿Sí? Y fíjense la cantidad de formas que hay para los pinceles. ¿Está? Después, yo puedo también elegir un patrón determinado. Vamos a ponerle este de animal print, como se dice ahora. Voy a seleccionar otra parte, por ejemplo acá, y con esto le voy a decir que lo rellene, y acá cuando agarro la latita me aparecen un montón de opciones, le digo que lo rellene con un patrón, el patrón que yo elegí, que acá también lo puedo elegir, ¿sí? Le doy clic acá, y ya me lo rellenó con ese patrón, ese patrón que yo haya elegido en ese momento. ¿Ah? Y después tenemos los degradados. Le definimos de dónde a dónde queremos que vaya el degradado. Y ahí ya nos queda una cosa un poco más interesante. ¿Sí? Fíjense cómo le definí. Vamos a repetirlo. Control Z, Control Z. Vamos a suponer que yo lo quiero rellenar una parte seleccionada con un degradado determinado. Voy a decirle que quiero... Vamos a decirle que, por ejemplo, yo quiero que me rellene una parte seleccionada, la que seleccioné con la varita, con la selección difusa, me la rellene con un degradado. Entonces, ¿qué le voy a decir? Voy a elegir la herramienta de degradado, que es esta, ¿sí? Rellenar el área seleccionada con un degradado de colores. Lo voy a cambiar esto
A4, ahí está, así no confunde tanto. Elijo las herramientas de degradado, hago clic acá y elijo lo mismo que me aparece acá abajo a la derecha, me aparece acá abajo a la izquierda. Todos los posibles degradados, que después puedo ir cambiando también, y le voy a decir que me lo degrade a este color, a este degradado. ¿Sí? Bien. Entonces, le voy a dar clic. Acá está. Al hacerle un clic, fíjense que forma un punto y después voy a ese punto y lo estiro para que le diga de dónde a dónde quiero que vaya ese degradado. Ahí va. ¿Está? Entonces me quedó toda la gran parte de la sombra del árbol y la vaquita me quedaron con un degradado así de arco iris. Bueno, creo que esto lo hice demasiado largo, así que lo voy a ir cortando y seguimos en otro video.